Un personaje inmarchitable en la memoria de acontecimientos de la ciudad de Cartagena fue Ramón del Castillo Stevenson, Ramoncito, famoso por haber dirigido el tránsito de una manera de bastante mano dura en la década de los 50. ¿Qué parentesco con él, don Ramón del Castillo Restrepo? Bueno, mi tío Ramoncito, como sí, nosotros le decíamos. ¿Cómo era? Era hermano de mi papá. ¿Cómo lo recuerda? Yo lo tenía mucho cariño. Él era una persona increíble. Muy, por ejemplo, con mis hijas, era muy tierno. Mi tío Ramoncito fue una persona muy controvertida. Él desde pequeño me cuentan de las maldades de mi tío Ramoncito, lo botaban de todos los colegios en los Estados Unidos y aquí en Cartagena. Las maldades de mi tío Ramoncito eran famosas en la familia, porque era el niño malo de la familia, el niño travieso de la familia. Le encantaba la cacería. Tenía los mejores perros cazadores de la ciudad, tenía las mejores armas de cacería. Él trabajaba en Rafael del Castillo y compañía también con mi papá. Ellos ambos eran administradores del molino, pero de la empresa. Porque la empresa primero, antes que molinera, era una empresa comercial y después pasó a ser, dejó toda la parte de ferretería y eso que tenían y quedaron con el molino. Pero mi tío Ramón era un personaje. Él aceptó el coronel Millán la dirección de tránsito cuando era el gobierno de Rojas Pinilla. Estaba Cervantes de alcalde de Cartagena. Hernando, capitán. El capitán de fragata Hernando Cervantes. Y se dedicó a organizar el tránsito. Pero de una manera organizada, de verdad, y con mucha autoridad. Aquí llegó un momento en que los carros no pitaban. Antes los carros se les quemaban las luces permanentemente, porque no había la tecnología que hay hoy, había carro tuerto como el diablo. Y él acabó con todos los carros tuertos, porque el carro tuerto que cogía, el carro que le metía una multa. Él hizo, es decir, la gente lo recuerda porque ya llegó un momento en que todo el mundo pitaba, nadie se volaba una escuadra, nadie iba a exceso de velocidad. Él organizó, por ejemplo, fueron las primeras motocicletas del tránsito, unas motocicletas grandes que trajeron aquí. Él andaba con un famoso policía que se llamaba Ojito. El nombre no lo recuerdo. Ojito, yo no me acuerdo el nombre de Ojito, todo el mundo le decía Ojito. Sí. Ojito iba en la moto y la moto tenía un carrito al lado, donde iba mi tío Ramoncito. Un sidecar. Un sidecar. A él lo nombró Rojas Pinilla, lo nombraron capitán de la policía. Y yo me acuerdo de muy orgulloso como capitán de la policía, hasta el punto de que se molestaba porque resulta que él quedó congelado el capitán y otros que venían por debajo fueron subiendo y a él no le volvió a llegar ascenso, porque tú sabes que para ser capitán de la policía hay que hacer un estudio, hay que ir a la Universidad de la Policía, a la Escuela de Policía General Santander, etcétera. Pero era tan orgulloso de policía que él murió en Miami y él pidió que lo enterraran con su uniforme de capitán de la policía. Yo me acuerdo cuando llegó el cadáver aquí a Cartagena, que vino en un ataúd especial. Cuando lo sacamos, venía con su uniforme de policía puesto y con él se enterró. Él fue director de tránsito 2 veces. La primera vez fue director de tránsito con Millán, y luego más adelante, que él era muy amigo de Gustavo Lemaitre Román, que fue alcalde de Cartagena, pero ya en la otra época, ya no estaba Rojas Pinilla. Yo no sé quién era el presidente, no recuerdo ahora mismo de esa época.
pero ya le fue muy duro ya eso, porque había ya más desorden, ya no había la misma autoridad, y cogía tantas rabias a veces cuando no podía arreglar las cosas, que llegó un momento en que le dio un infarto, casi se muere, estuvo hospitalizado mucho tiempo, al fin se recuperó, pero no siguió en el tránsito en esa segunda vez, y él murió en los Estados Unidos, en Miami. Entre las cosas que nadie le conoce a mi tío Ramoncito es que tenía una vena poética increíble. Y de ese temperamento del burlón, tiene una poesía que por aquí la tengo. Por ejemplo, hay un cuento muy bueno de Ramón León Ibé. ¿Se acuerda de ese personaje en Cartagena? Ramón León Ibé tenía... El general, como le decía. El general Ramón León Ibé tenía tuvo un problema de próstata, creo que fue. Y la operación de próstata de Ramón León Ibé salía en el periódico El Universal todos los días, porque era un personaje y tal. Entonces mi tío Ramoncito, a Ramón León Ibé le habían hecho una condecoración en Montería. Entonces mi tío Ramoncito le escribe, le manda una notica a Ramón León Ibé, dice: después de condecorado, enfermo de grave mal, lleváronlo a Mamonal, cuando había el hospital de Mamonal, y regresó desvolado, en tono desconsolado, por aquí, por acullá, se preguntan qué se hará, y de los barrios la gente, con un alcalde impotente y la cruz de Boyacá. Ese era el tipo, también a raíz de la guerra de Corea, y con motivo de la participación colombiana en el conflicto, escribió varios versos, uno a Ramón León Ibé, porque él tenía a Ramón León Ibé entre sus personajes, diciéndole: deja su tierra natal sin que ninguno lo crea, para marchar a Corea, León Ibé general, le decía en general. Jamás de ayudante igual MacArthur podrá valerse. Cuando en serio trance al verse lo llamó en su compañía, no hará lo que en Montería, bajo una cama a esconderse. Porque él estaba en Montería, que hubo una plomera en Montería, y Ramón León acabó debajo de una cama, yo no sé cómo se encuentra. Y después dice: al conflicto coreano se alista para marchar, su valor a comprobar un marino bogotano, y promete de antemano ahora honrar sus galones, pues ni al rugir de cañones pasará lo que en Leticia, que por sobrada pericia allí mojó los calzones. No sé quién era ese general, de qué habla, que iba para Corea, no sé quién. Entonces, él, por ejemplo, cuando él se fue a vivir a Miami, dejó esta nota en la oficina, allá en el escritorio de mi papá: adiós murallas de mi patria hermosa, dulces ensueños de mi bien perdido, adiós recuerdos de mi abril florido, éxtasis breves de una edad dichosa. Adiós, me ausento con la faz llorosa, de lo que un tiempo mi consuelo ha sido, os abandono de dolor transido, sonó la hora de la ausencia odiosa. Ramón del Castillo Stevenson. En una oportunidad me fui a un cursillo de cristiandad, y cuando regresé me había dejado esta nota. Él tenía una novia por ahí. Me dice: si asistir vas al retiro, hasta allí no te acompaño, pues tengo, Ramón, un tiro que de perder me hace daño. Ese era personaje alegre y triste, porque él por ejemplo, molestaba a la gente. Aquí había un amigo de él, Armando Martelo. Sí. Armando Martelo era Armando Martelo Capurro, creo que era Armando Martelo, que era abogado, papá de Carlos Martelo Cuevas, pero eran muy amigos. Y le escribe: a mi querido doctor Armando Martelo, le dice: ya el palo se te ha caído. Me confesaste, Armando, pero dime, ¿desde cuándo te encuentras de este cohibido?
Muchas canas te han salido sobre esa calva lustrosa y quizás hasta fiebre aftosa alguna vez has tenido. Mas esto, querido amigo, no es crítica ni insulto, pues solo he tenido el gusto de ser muy franco contigo. Y así tiene, cuando murió Laureano Gómez, por ejemplo, se pone, y bien muerto sí que está, como a muy pocos he visto, a ese ni el mismo Cristo resucitarlo podrá. Y así era muy, tiene unas poesías aquí muy bonitas, a su hija Tatiana, por ejemplo, que la quería tanto. Tatiana fue, él tuvo una hija antes del matrimonio y después él tuvo una papera y él quedó estéril, no pudo tener hijos con su esposa después que se casó. Antes del matrimonio tuvo esa hija. Sí. Y él la cogió desde chiquita, la crió. Y fíjate cómo era ese. Ahí te está. A mi hija Tatiana, tú compendias mi mundo, en ti se encierra todo lo que he querido y he soñado. Eres futuro y a la vez pasado. Eres mi cielo y a la vez mi tierra. Por ti a la vida el corazón se aferra, con un deseo nunca imaginado. Si un instante te alejas de mi lado, la luz se borra, el aire se destierra. Vivo para escucharte y para verte, para enseñarte y para comprenderte. Vivo para seguirte, para guiarte, con un afán inmenso de quererte, con un temor perenne de perderte, con un constante anhelo de besarte. Ese era el personaje. Él fue una persona, como te digo, increíble, con muchas facetas. Ahí tengo muchas cosas que ahí nos pasaríamos toda la tarde, pero con eso te das cuenta que era una persona que manejó el negocio de agrícola de Rafael de Castillo y compañía, que trabajó con la empresa, que, bueno, para la fiesta de noviembre, él tiene un cuento, por ejemplo, te voy a decir, era peleador cuando joven, soltero. Peleonero, como decíamos. Peleonero y vaina y tal, era trompada, se daban trompadas en el club y tal. Y un día llegó tarde a la casa y encontró que mi abuelo estaba en la mesa del comedor. Y cuando él llegó, que le dio un beso a su papá. Y mi abuelo con lágrimas en los ojos le dice: Ramón, ¿cómo me sufrir con tus cosas que haces y con tus tragos? Y él le juró: papá, no me vuelvo a tomar ni un trago. Y no se volvió a tomar un trago nunca. Nunca se tomó un trago más. Y sin embargo en la fiesta de noviembre se disfrazaba y llegó un día a pedirle a mi tío Nicolás plata. Y mi tío Nicolás le dio plata, no sabía quién era. Es un personaje, una cantidad de facetas que todo el mundo lo conoce porque organizó el tránsito. Y yo todavía oigo gente por ahí de la época mía que dice: aquí lo que falta es un Ramoncito del Castillo. Bueno, ¿qué estudió Ramoncito del Castillo? Él estudió mecánica automotriz. ¿En dónde? En los Estados Unidos. Sí. Él era mal estudiante. Y para ese entonces mi tío Nicolás tenía la distribución de Chrysler aquí en Cartagena. Hablando años antes. Y consiguieron que lo matricularan en la escuela mecánica de Chrysler. Y él llegó aquí como mecánico. Y sabía de mecánica como el diablo, era el mejor mecánico de Cartagena. Y montó en el Molino de Trigo un taller. Allá en el bosque. En el bosque. Sí. ¿Se llamaba el taller? No, el taller de Ramoncito. Yo no sé cómo, no tenía nombre, era en Molino. El taller en Molino. Ese negocio era de él, no era de Rafael de Castillo y compañía, sino de él personalmente. Y él tenía su ayudante que era Cantillo, Leonidas Cantillo, que al fin terminó Leonidas Cantillo ya como empleado del molino de mecánico, pero era mecánico del molino, mecánico de los carros de la familia, pero no era un taller de mecánica general para atender al público. Y mi tío Ramoncito dejó la mecánica, pero él fue mecánico. ¿A los cuántos años murió? Mi tío Ramoncito murió como 70 años más o menos. No recuerdo el año, hace mucho ya. No recuerdo exactamente el año. Él murió de un infarto en Miami. Bueno, otro recuerdo, otra anécdota así, larga. ¿Qué te digo? Que
son tantas cosas de él que a veces no me vienen a la cabeza, pero hablaban, por ejemplo, de que él le fregaba la vida a los medios de Emiliani, y él fue el primero con el tránsito que trajo una grúa a Cartagena para quitar los carros mal estacionados. Y el día que quería fregarle la vida a alguien, a un medio, sobre todo a uno de los medios, mandaba la grúa para que le quitaran el carro al medio y se lo llevaron para el tránsito. Ahí llegaba en medio de la oficina, no sé qué, Ramoncito y tal. Resulta que no, estaba mal parqueado. Yo no estaba mal parqueado. ¿Quién te dijo? No, sí, señor. Pero Ramoncito, entonces, ¿qué voy a decir? Mándame una máquina de afeitar Gillette y una ¿cómo se llama? Una crema para afeitar y te lo suelto. Pero era puro para fregarle la vida al otro. Sangonguería. Sangonguería. Sí. La gente decía que él mismo, que iba rápido una vez en el carro de exceso de velocidad, él se metió una multa. Eso es mentira. Pero tal era la fama de él, que la gente lo cree a pie de letra. Todavía me lo dicen a mí. Oye, tu tío que iba en el carro y se metió una multa a él porque iba a exceso de velocidad. Tantas cosas que realmente fue un personaje inolvidable. Muchas gracias.